Soy el padre Juan Carlos Ayala, religioso, sacerdote agustino, y les voy a hablar muy brevemente sobre el proceso de formación del Nuevo Testamento. Cuando el año 30 Jesús es crucificado, al tercer día resucita, y esta es la gran noticia que los apóstoles empiezan a anunciar por todos lados, empezando por Palestina. Que Jesús ha muerto y resucitado, pero de una manera soteriológica. ¿Qué quiere decir eso? Con contenido de salvación. Que Jesús murió por ti y ha resucitado para darte nueva vida. Si tú lo aceptas como Señor y Salvador, se te perdonan tus pecados y la vida nueva, recibes el Espíritu Santo para obtener la vida nueva. Entonces esta gran noticia empieza a circular por todas partes. Convertido Pablo empieza a difundirse también por otros lugares fuera de Israel, y luego va a salir Pedro y los demás apóstoles. Bueno, en este momento lo único que existe como escritura es el Antiguo Testamento, y que ellos usan en esa versión de los 70 en griego que tenía los libros que nosotros ahora tenemos como deuterocanónico y que las Biblias evangélicas no tienen. Y con esa van a las sinagogas, van a otros lugares y predican la buena noticia de Jesucristo. El contenido del mensaje aquí es Jesucristo. Entonces empiezan a nacer comunidades cristianas por todos lados, y Pablo empieza a escribirles a esas comunidades. Y el año 51 ya tenemos la carta a los tesalonicenses, y donde Pablo hace una advertencia a esa comunidad, es que Jesús a lo mejor tarda en venir. Y en la comunidad hay muchas personas que, como Jesús viene pronto, porque eso pensaban los primeros, que ellos iban a estar vivos para la parusía, para la segunda venida de Jesús. Entonces, ¿para qué trabajar? El apóstol Pablo les escribe porque al estar ociosos empezaron a pasar una serie de cosas en la comunidad, a preocuparse de los demás, en fin, empezaron los problemas, y Pablo en la carta a los tesalonicenses termina con esta sentencia contra ellos: el que no trabaja, que no coma. Bueno, empiezan a aparecer entonces las cartas paulinas para las diversas comunidades que han ido naciendo porque el querigma se ha ido predicando. Son los primeros escritos que aparecen. Como Jesús no viene tan prontamente, y a lo mejor vamos a tener que vivir toda una vida y todavía no va a llegar, entonces empiezan a centrarse en la persona de Jesús, cómo vivió su vida terrena. Y de esa manera nosotros queremos vivir la vida también. Y aquí entonces nacieron los evangelios, y el primero de ellos, muy probablemente en fecha bien tardía, alrededor del 50 después de Cristo, en Roma, el evangelio de San Marcos, que es el primero. Y ahora se van a centrar en el mensaje de Jesús, que es el reino de Dios. La gran noticia. Incluso se genera un género nuevo que no existía, el de evangelio, que significa buena noticia. Y la buena noticia es acerca del reino de Dios, que el reino de Dios se ha acercado. Y entonces la comunidad cristiana empieza a vivir de acuerdo al mensaje del reino de Jesús, compartiendo todos sus bienes, sirviéndose unos a otros y amándose como hermanos, el mandamiento principal. Luego empieza a avanzar el tiempo, y alrededor de los años 70-80 la comunidad empieza a preguntarse por el origen humano de Jesús, su familia, el lugar donde nació. Y entonces es en este momento en que nace el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas. Y ambos contienen, al comienzo, relatos de infancia, para precisamente dar respuesta a esa inquietud de la comunidad cristiana sobre la vida de Jesús, su familia,
antes que comenzara su misión. Bien, el tiempo sigue pasando y empieza una persecución por parte del judaísmo primero y luego sistemática por parte del Imperio Romano. Ya el año 64 Nerón comienza a perseguir y al final del siglo I la persecución más grande del emperador Domiciano. Y es en este contexto ahora en que nace el Apocalipsis, en que la comunidad cristiana, que a su interior cantaba que Jesús era el Señor de la historia, afuera aparece otro Señor más importante, pareciera ser que es el emperador y que va a acabar con todos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? ¿Acaso Jesucristo ha perdido las riendas de la historia? Y el Apocalipsis nace como respuesta a la comunidad. El triunfo del emperador, de su sistema, del Imperio Romano, es aparente. Babilonia la Grande está condenada a su desaparición. El triunfo es del reino de Dios. Jesucristo no ha perdido las riendas de la historia. Entonces el Apocalipsis apareció no como un libro para asustar a la gente, sino para dar fuerza y confianza a la comunidad cristiana perseguida. Entonces así se fue generando el Nuevo Testamento. Lo primero que se predica sobre Jesús es el querigma. Jesús murió y resucitó por ti. Luego empiezan las cartas para dar normativas de conducta, de vida a las primeras comunidades. Como Jesús no viene prontamente, entonces nacen los evangelios y el mensaje central ahora es el reino de Dios, o sea, la predicación de Jesús. Y luego empiezan a preguntarse sobre Jesús, su vida terrena, su infancia, su lugar de origen, dónde nació, su familia, y nacen los evangelios que traen los relatos de infancia. Y en última instancia, el señorío de Jesús sobre la historia. Y allí se va constituyendo ya todo el Nuevo Testamento. Ahora son 27 los libros que componen el canon del Nuevo Testamento. Pero hay también otros libros que se escribieron y que no están en el canon. Ahora todos esos otros que ustedes escuchan como el Evangelio de Judas son muy posteriores y corresponden al siglo III, que es el periodo de los gnósticos, que es una secta que se apartó del cristianismo. Así que no tienen tanta cercanía con el Jesús histórico. Todo el Nuevo Testamento se generó a partir de la reflexión de la comunidad cristiana sobre la persona de Jesús. El Evangelio de San Juan, también al final del siglo I, ahí da respuesta para la preexistencia de Jesús. Bueno, y antes de ser hombre, es el Verbo que ha estado desde siempre con Dios. Y ese mismo Evangelio se va generando por etapas. Entonces ahí tenemos todo el recorrido, podríamos decir, de la generación del Nuevo Testamento. Querigma, carta, Evangelio de Marco, Evangelio de Mateo y Lucas con los relatos de infancia, el Evangelio de Juan con la preexistencia de Jesús y al final el Apocalipsis, Jesús, Señor de la historia.